Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver cómo están tus energías para los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje Cáncer. Aquí Cáncer, con este 5 de copas, se ve que muchos de ustedes han sufrido por alguna pérdida económica que han tenido. Esto no fue una pérdida total de todo su dinero, ni muchísimo menos, pero quizás las cosas no salieron como ustedes esperaban y tuvieron una pérdida de capital considerable, pero no absolutamente todo. Entonces tendrían que estarse recuperando sobre la base que aún le queda de pie. Esta carta también te da el consejo de que la noche no es eterna y que el sol siempre vuelve a salir. Por esa pérdida que tuvieron ustedes, acá se ve que van a estar esforzándose quizás el doble, el triple de lo que habían estado haciendo. Aquí se ve una sobrecarga, es posible que tuviesen que hacer algún tipo de pagos y no tenían quizás el dinero completo. Y aquí se ve que ustedes están haciendo dobles turnos, están haciendo overtime. Es posible que aquí ustedes, si tienen un negocio, estén atendiendo más clientes de lo que le corresponde atender y no estén delegando funciones en otras personas porque quizás no tengan el dinero para pagarle a otras personas para que los ayuden y necesiten cubrir esos gastos que hicieron. Quizás no sea pérdida como tal, quizás tú lo tomes como pérdida, pero pudo haber sido algún tipo de inversión que hiciste y esa inversión va a rendir frutos, pero por el momento tú estás sobrecargado con los pagos, con lo que tienes que estar haciendo y trabajando muchísimo más de lo que deberías. Esta situación definitivamente va a acabar y va a estar terminando. Aquí la carta de la muerte me dice que esta situación llega a su fin. No llega a su fin por mal. ¿Por qué? Porque el 10 de bastos siempre es algo que lo consigues, que lo logras con muchísimo esfuerzo, agotado mental y físicamente a más no poder, porque es algo con lo que tú no puedes cargar, con lo que una persona humanamente no puede resistir. Y esta situación definitivamente termina y concluye para muchos de ustedes. Y vamos a ver qué cartas me acompañan al Rey de Espadas. Ya por acá veo al 6 de bastos. Y aquí con este 6 de bastos, pues por supuesto ustedes van a estar teniendo éxito, triunfo, victoria, logros, van a estar venciendo esta situación que ustedes estaban enfrentando. Aquí vas a recibir el reconocimiento de las personas porque lo lograste, porque lo conseguiste, Cáncer. A pesar de todo, a pesar de ese esfuerzo inmenso que hiciste, a pesar de esta pequeña pérdida económica, vas a estar logrando la victoria. Tu esfuerzo va a rendir resultados. Esto terminaba, te lo dije, y llegas pues al éxito completamente. Y no solamente es un logro que vas a estar viendo tú, sino que otras personas te lo van a estar reconociendo. Y es un éxito, un logro y una victoria sobre una escasez económica que evidentemente ustedes tenían acá. Y esto los viene a reafirmar. El 5 de oros es escasez, es sentirse que los gastos no los ibas a poder cubrir completamente, es sentir que no podías realizar quizás tus pagos a tiempo y que veías que tus ganancias estaban disminuidas. Pues eso va a estar terminando, como te lo dijo precisamente la carta de la muerte, y esto lo reafirma. ¿Y por qué te digo que es éxito, logro, triunfo, victoria sobre este 5 de oros? Porque detrás viene esta carta del Rey de Espadas. Y el Rey de Espadas está precisamente reafirmando que todas las cosas se van a solucionar. Que todo lo que necesite resolverse con muchísima inteligencia, muchísima lógica, frialdad en cuestiones económicas, ustedes los van a estar resolviendo. Aquí ustedes van a cortar con lo que no sirve. Aquí hay cosas o asuntos muy complejos que necesitaban ser resueltos, por supuesto. Esto es bastante complejo en la vida de ustedes y necesitaba ser resuelto. Y el Rey de Espadas te dice que aquí todo se va a estar solucionando y se va a estar resolviendo en beneficio de ustedes. Vamos a ver qué cartas me acompañan. La carta de la estrella. Para allá. Aquí Cáncer, con este 8 de copas, se ve que ustedes se van a estar alejando de esta situación que los estaba sobrecargando. Esta carta solamente viene a estar reafirmando lo que decía la carta de la muerte. La carta de la muerte dice que esto finaliza y la del 8 de copas pues precisamente está diciéndote que finaliza porque ustedes se alejan, se marchan. Y esta situación venía de hacía muchísimo tiempo. No es una situación que viniera de hace solo un año, es algo que llevaba más tiempo, algo quizás del pasado, que era lo que te estaba torturando. Y definitivamente ustedes se alejan de esa situación, se alejan para
no volver nunca más quizás a caer en lo mismo. Y la carta de la estrella me dice que sí, ustedes se van a estar alejando de esa situación, pero para alejarse, ustedes van a estar recibiendo guía, van a estar recibiendo ayuda, van a estar recibiendo apoyo y van a estar recibiendo todos los recursos que ustedes necesitan para moverse, para alejarse de esa situación. Aquí ustedes van a recibir todo lo que necesitan. Si habían obstáculos, estos por supuesto van a ser eliminados y ustedes van a poder avanzar. Así que definitivamente, Cáncer, acá ustedes están sufriendo por alguna pérdida, quizás por alguna inversión que no se dio, alguna situación negativa para ustedes. El Rey de Espadas me indica de que todo esto se va a estar solucionando, de que todo se va a resolver, de que esa situación tan complicada para ustedes va a llegar definitivamente a su fin y para eso pues van a estar recibiendo ayuda, apoyo, guía y todos los recursos que podrían estar pues necesitando. Vamos ahora a Cáncer con una carta del oráculo del amor y del romance para ustedes. Y aquí sale la carta del camino correcto. Te están diciendo que el amor es un viaje hermoso, un viaje bello y que tú estás en el camino correcto. Así que si estás en algún tipo de relación, Cáncer, la mayoría de ustedes sepan que es una relación que quizás vaya por muy buen camino, que vas por el camino correcto. Si no estás en la relación con nadie, pues también decirte que a veces es mejor andar solo que no mal acompañado. Así que en cualquiera de las dos versiones estás en lo correcto. Te están diciendo que muchos de ustedes sí están en el viaje, disculpen, ideal, en el viaje exacto del amor. Vamos ahora con un mensaje de este tarot que funciona como oráculo. El tarot de los animales. Un mensaje para Cáncer, por favor. Y aquí está, wow, te sale la carta del mago. Cáncer, con esta carta del mago del unicornio te están diciendo que hay magia en el aire, que puedes manifestar todo lo que tú necesites para tener éxito. Así que mejor imposible la carta. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles te estén enviando. Así que busca el significado de estos números. El primer número, el número 56. El segundo, wow, el número 5. Y el tercer número, el 59. Vuelve los finales acá. 56. Disculpen, 5 y 59. 56, 5 y 59 son tus números de la suerte. Y vamos con el mensaje final para manifestar lo mejor de esta lectura, Cáncer. Y déjenme en los comentarios la frase: yo hago magia y puedo manifestar lo que necesito para tener éxito. Yo hago magia y puedo manifestar lo que necesito para tener éxito. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.